¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Y lo más importante, ¿para qué estamos aquí? Son preguntas que alguna vez te has planteado. De repente un día nacemos, crecemos y morimos. Así de efímera es la vida. El ser humano, con un adecuado funcionamiento de sus facultades mentales y racionales, tiene la inherente y latente necesidad de poder entender cómo funcionan las cosas y darle sentido a su existencia, con base en el entendimiento. Este pensar del hombre es lo que hace absurdo la idea de darle sentido a su vida. La vida se podría considerar a sí misma sin propósito alguno, o al menos así es al principio, hasta que por algún motivo del destino, o incluso podríamos llamarlo fortuna, encuentras lo que podría llamarse salvación, una pequeña última esperanza que despierta tu interés, en donde todo a tu alrededor lo veías muerto. Dejas de estar caminando sin rumbo, como en el libro de Sartre, La náusea. La última pequeña esperanza de Antoine Ronquetin fue escuchar su canción favorita en el tocadiscos. El simple hecho de que dichas personas se sientan vacías por dentro, carentes de dicha esperanza, en esta angustia existencial, siguiendo el mismo estilo de vida una y otra vez, creyendo que ese fue su destino, o algunos viven así hasta el fin de su existencia. Otros tan siquiera son capaces de darse cuenta de que existen. Otros tratan de buscar esa última esperanza desesperadamente. Ahora, si bien no todos pasan por esta duda existencial, es por el simple hecho de que no pueden, no se dan cuenta, simplemente son víctimas de la vida. Una persona común y corriente, rodeada de un círculo social, que vive dentro de una sociedad, simplemente no puede, es incapaz de analizarse a sí mismo, no se da cuenta de su existencia. Confuso, ¿verdad? Como una persona que se encuentra viva biológicamente no podría darse cuenta de su existencia. Es absurdo, sin embargo no lo es. Dichas personas rodeadas de multitud y en sí la sociedad misma crea propósitos para ti. Siempre te da una supuesta razón para vivir. Te da metas u objetivos que quieres cumplir, pero es solo superficial. Cuando una persona pierde todo lo antes mencionado, te das cuenta de ello. Cuando te vuelves una persona solitaria, en dicho momento, te replanteas tu existencia. Cuando dichas personas se aíslan, simplemente dejan todo atrás. Haces lo que te da la gana. Dejar de trabajar, hacer lo que quieras. Eres libre, podría decirse. Haciendo solo lo que te gusta hacer. Hobbies, por ejemplo. Sin embargo, una vida así de monótona, con el tiempo se vuelve gris. Es ahí en ese preciso momento donde tú sientes que existes. Es una sensación extraña que solo pueden sentir dichas personas. Algunos la pueden llamar enfermedad. Una enfermedad donde todo te comienza a dar asco. Tus interacciones, hobbies, todo lo que haces, como Sartre dijo en su obra, te diera náusea. En un principio puedes entrar en desesperación preguntándose tu existencia. La existencia es algo que todos tenemos. Todas las cosas a nuestro alrededor existen. Los humanos existimos. Sin embargo, no somos capaces los humanos de darse cuenta de dicha existencia. Sin embargo, eso es lo que hacemos, nada más eso, existir. Te das cuenta que solo existes, habiendo dejado de lado todo, siendo paralizado por dicha angustia. Incluso podría pensar en suicidarse. ¿Por qué no? ¿Cierto? Pero incluso la muerte para dichas personas fuera de la emocional no es más que superfluo. Para una persona vacía que no cumple ninguna función, deja de ocupar un espacio en este complejo mundo que es la vida, no sería nada más que intrascendente. ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Qué opciones tenemos? Según Camus, la posibilidad del suicidio, en el cual él se enfoca en ese aspecto y lo llega a analizar minuciosamente, mencionando que solo hay un problema filosófico realmente serio, el suicidio. Simplemente refuerza más lo absurdo. ¿Por qué? Porque significa que la vida nos supera o nunca llegamos a entenderla. Muchos tratan de justificar sobre su pasado, incluso tratan de buscarlo,
volver a vivirlo e ir a buscarlo para volver a sentirse vivos. Esa felicidad que sintieron en un momento preciso o continuo de tu vida, pero al llegar te das cuenta que no se puede recuperar. Lo que sentiste antes no volverá. Lo único que queda de tu pasado es lo que tú recuerdas. El pasado muchos lo utilizan como justificación para que el hombre no sienta que ha vivido en vano. Aquí es donde incluso puedes llegar a compararte con un objeto, obviamente diferentes por el hecho de que el humano es capaz de mantenerse consciente. Para Sartre, el humano existe meramente por existir. Es tan azaroso que podríamos existir como no existir. Sin embargo, somos nosotros mismos quienes creamos nuestros propios planes. Ahora, usando como referencia el caso de la obra que fue escrita por Herman Melville Bartley, el escribiente, personas que ya se abandonaron completamente a sí mismos, donde no cumplen ninguna función, existen, pero su mera existencia es superflua. Se podría considerar que su existencia no es más que ilógica. En sí la existencia no es más que ilógico. El hecho de que una persona día tras día esté sentenciada a cumplir con su rutina del día a día, a estudiar, a trabajar de manera ortodoxa en empresas, oficinas, como un siglo sin terminar, solo con descansos temporales, para que al final de esa vida carente con total libertad, con la constante búsqueda de existir en este mundo egoísta, ocurre lo inevitable, que la muerte acabe con todo. Para Bartleby, la vida en sí no significaba nada, o al menos eso aparentaba, que no le importaba su vida. La existencia de este sujeto no es más que ilógico. Él existe, está ahí. Sin embargo, al quitarle lo único propósito que aún al día de hoy desconocemos con exactitud, la perdición lo domó completamente, como si estuviera muerto en vida, solo realizando día tras día su trabajo como escribiente. Sin embargo, hasta eso dejó de hacer. Él era como un humano sin conciencia, como un objeto más a nuestro alrededor, un insignificante objeto más en nuestro universo. Si lo vemos en retrospectiva, para el universo somos un porcentaje insignificante. La vida es un absurdo. No tiene absolutamente ningún significado y el universo es totalmente indiferente. De aquí en adelante, nada te asegura que serás recordado y si llegó a valer la pena todo lo vivido. Camus nos presenta dos vías, la del rechazo y la aceptación. En el punto del rechazo tenemos el suicidio filosófico, o también conocido como salto de fe, donde en la desesperación del ser humano se va del absurdo y se deja en manos de un ser omnipotente, omnipresente, toda respuesta a lo que realmente no lo tiene. Finalmente, como última opción, tenemos la vía de la aceptación, lo que nos queda. En el mito de Sísifo, mito analizado minuciosamente por Camus, Sísifo estaba condenado a una tarea inútil de la cual nunca se libraría. Aún odiándola, no podría evitarla. Es inevitable. Camus relaciona esto con la vida actual de las personas, por ejemplo en los trabajos, donde las personas están condenadas a tener que seguir haciendo lo mismo una y otra vez para poder subsistir, teniendo que aprender a vivir con ello, aceptando su condición. En el mito de Sísifo de Albert Camus, ¿realmente su castigo fue tener que empujar la piedra? Su verdadera tortura fue la constante de él para lo que hacía, teniendo como única opción aceptar su castigo. En vez de sobrepensar, él decide disfrutar lo que hacía. En ese momento es cuando acaba su sufrimiento. Esto no significa actuar pasivamente ante la inexistente respuesta al sentido de nuestra vida. Más bien significa que debemos hacer todo lo posible por vivir esta al máximo, viviendo con un constante cuestionamiento de lo que hacemos, siendo rebeldes ante todo lo que ocurre en nuestro proceso de vivir la vida. Vivamos el absurdo lo más que podemos. Si lo comprendemos, podemos tener nuestra libertad. En lugar de buscar un porqué de nuestra existencia en el universo, debemos empezar a crear el nuestro,
para lo que hacemos todo esto. Somos nosotros mismos quienes creamos nuestros propios planes. El hombre necesita existir y luego crear su propia esencia, recorrer su propio camino, crear sus propios proyectos por sí mismo.